tardes y muchas gracias a ustedes, a todos ustedes por su presencia en esta segunda intervención, la segunda conferencia de este ciclo dedicado a la Reserva de Muniellos en sus 40 años de protección. Hoy tenemos la suerte ya de empezar con las ponencias por parte de científicos que han estudiado distintos aspectos de la reserva, y en concreto vamos a empezar por un campo, bueno, bastante desconocido incluso para biólogos y naturalistas en general, como es el mundo de los musgos, que es también especialmente complejo y no por ello falto de interés. Y afortunadamente se brindaron a colaborar en el ciclo las dos personas que sin duda yo creo que más saben de la reserva, de los briófitos de la reserva, y entre otras cosas autores de un estudio muy a fondo que se hizo hace ya unos años en ese campo. Les dejo entonces con Miguel Ángel Collado y con Carmen Fernández Ordóñez, que va a hacer la presentación ahora el profesor Tomás Díaz. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, y como haya señalado Fernández Díaz Formentí, hoy presentamos la segunda conferencia de este ciclo dedicado a esta Reserva Integral de Muniellos, conferencia titulada Nuestros inicios en el conocimiento de la Reserva de Muniellos y metodología de estudio de los briófitos, a cargo de, como ya he comentado, dos conocedores, dos especialistas de esta diversidad vegetal que se encuentra en este singular lugar que es Muniellos. María del Carmen Fernández Ordóñez y Miguel Ángel Collado Prieto. La doctora María del Carmen Fernández Ordóñez es licenciada y doctora por la Universidad de Oviedo en Biología. Ha sido profesora titular de la universidad y ha ejercido la docencia en la misma y en la investigación al mismo tiempo durante casi 45 años, y sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en el campo de la biología, fundamentalmente con estudios sobre taxonomía, sobre flora, sobre ecología y vegetación de anthocerotas, hepáticas y musgos, que son los grandes grupos de briófitos que existen. Evidentemente, sin olvidar otros campos de la botánica, como fue su contribución al mundo de la espinología, centrados en su flora y distribución de los líquenes de este grupo, así como a los estudios sobre etiología, que era la flora y distribución de los helechos del territorio. Son numerosas sus publicaciones científicas sobre estos campos, realizadas en colaboración con otros grupos de investigadores, entre los que podemos destacar, en primer lugar, el estudio briológico del Pinar de Lillo, de León, publicado en 1976. 2 años más tarde, en 1978, publican Briófitos nuevos de la flora española, y posteriormente, en el mismo tiempo, los briófitos musgos hepáticas en el capítulo de botánica de la Enciclopedia Temática de Asturias en 1978, y 3 años después publican la flora biológica del Valle del Langreo y sus posibles efectos antrópicos, y unos 5 años más tarde, en el año 2000, publican la flora biofítica rara y amenazada de la cuenca del río Nueva, en Llanes, para posteriormente publicar el libro que van a hacer alusión, Los briófitos de la Reserva Natural Integral de Muniellos, que publicaron en el 2003, ¿no? También en el 2007 publicaron uno de los mejores catálogos de briófitos del Principado de Asturias, que fue su aproximación a este catálogo, y por lo tanto han realizado una línea de investigación en briófitos en todo a lo largo del Principado de Asturias y también de la cornisa cantábrica. Son también numerosas sus aportaciones a congresos nacionales e internacionales, centrados fundamentalmente en el mundo de la biología, y han participado en numerosos congresos internacionales, como las 12ª Jornadas de Fitosociología de 1992, el 4º Coloquio Internacional de Botánica Pirenaico-Cantábrica en 1995, y en el primer Congreso Internacional de Fitosociología celebrado en el 1996. Ha participado también en numerosos proyectos de investigación de I+D, financiados en convocatorias públicas, entre las que les podemos destacar el establecimiento de bases y criterios para una futura cartografía de la vegetación de Asturias en 1986, y los numerosos proyectos de investigación sobre la biodiversidad de la Reserva Natural Integral de Muniellos
entre el 2000 y 2002. Y también ha dirigido numerosas memorias de licenciatura y seminarios de investigación en varios cursos de doctorado y ha participado en numerosos congresos de embriología a nivel nacional y a nivel internacional. Por su parte, don Miguel Ángel Collado Prieto es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y ha tenido el grado de licenciatura por la Universidad de Tesina, en un trabajo titulado La ecología, distribución y comportamiento sociológico de Galactitis tomentosa en Galicia con la calificación de sobresaliente. Posteriormente ha obtenido los estudios de doctorado, la capacidad investigadora en biología por la Universidad de Oviedo. Su actividad profesional, que se centra fundamentalmente en su categoría de farmacéutico, pues ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad en distintas empresas, como 8 años como presidente del Centro Farmacéutico Asturiano y 10 años como vocal de la Oficina de Farmacia en el Ilustrísimo Colegio Oficial de Farmacéuticos del Principado de Asturias. Su inclinación por la docencia le llevó a impartir numerosos cursos de prácticas tuteladas como profesor asociado en diversas universidades y centros de formación profesional. Y además de todo lo señalado anteriormente, pues nunca abandonó su afición por la botánica y la fotografía botánica y paisajística, lo que desde 1980 se refleja en comunicaciones científicas presentadas en congresos y simposios, así como en numerosos trabajos publicados en revistas especializadas, de las que podemos resaltar la aportación de un buen número de novedades, tanto de plantas vasculares como de biocitos, para la flora del Principado de Asturias, y ha colaborado intensamente en el tomo primero de botánica de la enciclopedia temática de Asturias. Dicho esto, creo que es el momento oportuno para ceder la palabra a nuestros colegas y compañeros Miguel Ángel y María del Carmen para que expongan la conferencia que hoy nos concita. Cuando queráis, tenéis la palabra, Miguel Ángel. Buenas tardes. Deseamos comenzar nuestra intervención teniendo un emotivo... Voy a poner un poco más allá. Perdonadme. Poder pasar las diapositivas. Queremos comenzar nuestra intervención teniendo un emotivo y cariñoso recuerdo para el profesor doctor José Antonio Fernández Prieto, que falleció hace 2 años y fue catedrático de botánica de la Universidad de Oviedo, amigo, compañero y maestro. Aquí el orden sí es importante, pues lo primero es que fue un buen amigo nuestro, al que quisimos y que nos quiso. En segundo lugar, un gran compañero, en el más amplio sentido que se le puede dar a esta palabra. Y para terminar, un excepcional maestro, junto al que aprendimos infinidad de cosas y sin el cual, muy probablemente, este trabajo nunca hubiera visto la luz. También queremos dar nuestras más sinceras gracias al profesor doctor Tomás Díaz González por su amistad, sus innumerables enseñanzas y su incondicional apoyo. Hablaré un poco de mí en relación con este trabajo. Yo solamente fui lo que los juristas llaman un cooperador necesario. Así que si se tratase de un juicio me pondrían la misma condena que a la ejecutora principal, que fue María del Carmen Fernández Ordóñez, especialista en briófitos y que con su trabajo minucioso y callado llevó a cabo la determinación de todas las muestras. Luego, el gran mérito es de ella, sin cuyos conocimientos y esfuerzo nunca podríamos haberlo llevado a cabo. Yo solamente trabajé junto a ella en el campo y a la hora de plasmar los resultados. Aporté ideas, trabajé duramente en la elaboración de los textos, pero insisto que el gran mérito es de María del Carmen. De Víctor Manuel Vázquez Fernández, que en la actualidad es miembro permanente de este Real Instituto de Estudios Asturianos y que por aquel entonces era un alto cargo directivo de la Consejería de Medio Ambiente, por lo cual fue pieza necesaria para desarrollar todo el contenido de la reserva de Muniellos,
os diré que nos conocemos desde que éramos niños, donde compartimos vivencias y juegos, en muchos de los cuales formábamos pareja y yo cargaba con él sobre mis espaldas. Menos mal que de aquí ya era más pequeñín, que si no que hubiera sido de mí. En su compañía hice mi primera visita a Muniellos. Fue en el mes de septiembre de 1978, cuando él estudiaba biología en Oviedo y yo farmacia en Santiago de Compostela. Pedimos prestado el coche a Carmen, pues nosotros no disponíamos de tan precioso artículo, lo cargamos con nuestros bártulos y en compañía de Julio, mi primo, salimos rumbo a Muniellos. Acampamos en un prado a la entrada de Muniellos, porque de aquella se podía acampar sin más. Y desde allí realizamos varios recorridos por el interior del bosque. Este viaje tuvo sus peripecias, que os voy a contar brevemente. La tarde del tercer día emprendimos el camino de regreso hacia Oviedo. A poco tiempo de iniciado el viaje, vimos una carretera que salía a nuestra derecha con un cartel que indicaba llamas de muro y señalaba una distancia corta, no recuerdo cuánto, pero me parece que eran 7 kilómetros. A los 3 se nos apeteció acercarnos para comprar algo de cerámica negra y así llevar un presente a nuestras familias y especialmente a Carmen. Sin dudarlo, tomamos la carretera que nos indicaba el cartel. Habíamos recorrido un poco más de 1 kilómetro cuando aparecieron los primeros baches dignos de, digamos que significativos. Habría transcurrido más o menos otro kilómetro cuando los baches se convirtieron en verdaderos socavones. Yo comencé a temblar, pues sabía que Carmen cuidaba su coche como un verdadero tesoro y pensé en dar la vuelta, pero entre los 3 decidimos continuar, pues según el cartel no podía faltar mucho y estábamos convencidos de que en el resto del recorrido la carretera no podía estar en las mismas condiciones. Ciertamente no estaba así, sino que aún estaba mucho peor. Y la distancia a mí se me hizo eterna. Para continuar, cuando llegamos a Llamas de Mouro, nos encontramos con la sorpresa de que el día anterior habían estado allí los de la tienda Arte España y se habían llevado prácticamente toda la cerámica. De lo poco que quedaba, cogimos un recuerdo para nuestras familias y uno para Carmen como agradecimiento por habernos prestado el coche. Es este mismo que está aquí, que ya tiene muchos años. Yo sentía verdadero terror de tener que regresar por aquel infierno de socavones, por lo que pregunté si no había otra forma de salir de allí. Me indicaron que existía una pista que, aunque era más larga, tenía mejor firme que la carretera. No lo dudé ni un instante y descendimos por ella. Aunque era de piedra y tierra, presentaba muy pocos baches. Lo único fue que al llegar a Puente Tuña tuvimos que detenernos para limpiar las matrículas del coche, dado que no se veía por encontrarse, como todo el vehículo, totalmente tapadas bajo una gruesa capa de polvo. Nuestro deseo no había terminado todavía, ya que al llegar a Oviedo ya de noche, fui a llevar a Vicky a su casa y al bajarse del coche le cayó al suelo la cerámica y se le hizo 100 pedazos. A la mañana siguiente me levanté muy temprano para llevar el coche a lavar antes de que lo viera Carmen, porque si no... Posteriormente volví varias veces a Muniellos en compañía de Carmen, Rosa María Simón y Esther Vigón, con el fin de hacer algunas recolecciones de bioefectos. El proyecto de realización del trabajo que hoy nos reúne aquí se llevó a cabo promovido por Víctor Manuel Vázquez, que en aquel momento había asumido la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, el cual, en compañía de José Antonio Fernández Prieto, lo puso en marcha. Cuando por primera vez nos reunimos los 4 y nos pusieron
nos propusieron su realización, también nos colocaron sobre la mesa un plazo de 3 años para ejecutarlo y la condición de efectuar su publicación en un libro. Nosotros aceptamos el reto e inmediatamente nos pusimos manos a la obra. Como los datos y resultados del trabajo realizado sobre la bioflora de la Reserva Natural Integral de Muniellos se encuentran recogidos en el libro que se publicó en su momento, ahora lo que haré es explicar un poco qué metodología seguimos en los trabajos de campo, ya que esta es la base para que los resultados obtenidos sean lo suficientemente representativos de la flora biofítica que crece y se desarrolla en este magnífico espacio natural. El primer problema que se nos planteó y que se plantea en cualquier intento de catalogación de la flora de un territorio es el de cómo debemos de realizar el muestreo para que los resultados sean lo suficientemente representativos. El trabajo de campo es básico y fundamental para lograr unos resultados que nos puedan dar una idea global, de los taxones, briófitos en nuestro caso, que crecen en ese territorio. Lo ideal sería poder muestrear el 100% del terreno, pero eso es una pura utopía, ya que simplemente es imposible. Más aún cuando trabajamos con estos pequeños vegetales que se pueden ocultar en la oquedad de una piedra, en el recodo de un arroyo, creciendo sobre otros briófitos o en infinidad de lugares donde se puede desarrollar una población aislada. La experiencia nos dice que estas poblaciones se localizan por pura casualidad, acompañadas de un buen grado de intuición y de mucha perseverancia a la búsqueda. Muchas rarezas o novedades de la flora fueron encontradas de esta forma, estando en el lugar adecuado en el momento oportuno. Y podría poner unos cuantos ejemplos. La intuición y la perseverancia en la búsqueda hacen mucho, pero la suerte y la casualidad también. ¿Por qué digo todo esto? Pues ni más ni menos porque para desarrollar un trabajo en un territorio tan amplio, como es la Reserva Natural Integral de Muniellos, y hacerlo en un tiempo determinado, no se puede afrontar de una manera aleatoria, ni basándose solamente en la intuición y en la experiencia. Se debe llevar a cabo de una forma metódica y concienzuda, de modo que se logre la máxima representatividad del territorio. Personalmente, me hubiera gustado recorrer, recolectando muestras, muchos más lugares, pero eso hubiera hecho inviable el proyecto en el que nos habíamos comprometido, y estoy seguro de que no hubiera aportado nada significativo. Sois de los que siempre se están preguntando ¿qué habrá detrás de ese pequeño recodo que hace el arroyo? ¿Habrá algo interesante en aquella grieta de la roca? Así he ido recorriendo y recolectando muestras, herborizando, por bosques, ríos y montañas. Realmente he recorrido mirado lugares insospechados, trepado por paredes verticales, descendido barrancos, o he terminado empapado por muestrear una cascada o un arroyo. Y la verdad sea dicha, no descubrí la pólvora. La experiencia nos dice que cuando has muestreado una buena representación de los medios que componen el territorio, obtienes un porcentaje muy elevado de los taxones que habitan en ese espacio. Tenemos ante nosotros más de 5.500 hectáreas de terreno montañoso, poblado principalmente por bosques, pero también presenta otra variedad de medios como son los acuáticos, ríos, arroyos, fuentes, lagunas,
brezales, pedernales, canchales, terrenos descarnados, espolones rocosos, zonas más o menos urbanas, casas, cabañas, muros, petriles, caminos y senderos. Además, ese gran bosque de robles, que a simple vista aparenta ser la Reserva Natural Integral de Muniellos, en realidad está formado, desde el punto de vista botánico, por bosques distintos, ya que dentro de su aparente uniformidad presenta importantes diferencias según estén situados en ladera orientada al norte, Umbría, o al sur, Solana. También varía según a la altitud a la que se encuentren los pisos bioclimáticos, pues es otro factor que influye en gran medida en el tipo de vegetación. En la Reserva Natural Integral de Muniellos se presentan tres tipos o niveles bioclimáticos. Primero, en las partes bajas, el piso colino, que es el más seco de los tres. Segundo, en los niveles intermedios, el piso montano, que es más húmedo y en el que se encuentra englobada la mayor parte de la reserva. Y tercero, en las partes más elevadas, nos encontramos el piso altimontano, orocantábrico, que es hiperhúmedo. Los bosques también varían según sea la especie de roble, género Quercus, que alcanza su óptimo, ya que en la reserva están presentes tres especies distintas de roble: el Quercus pyrenaica, el Quercus petrea y el Quercus orocantábrica. Además, no solamente hay bosques de robles, sino que hay zonas en las que por diferentes circunstancias son otros los árboles que forman el bosque. Así podemos encontrar hayedos con predominio del haya fagosilvática, bosques mixtos con pláganos, acercedoplátanos y fresnos, frasinos excelsios, bosques de ribera, como alisedas con alisos, alus glutinosa, o fresnedas sin alisos. También hay importantes abedulares que se encuentran bien desarrollados y en los que el árbol que domina es el abedul, Bertula celtibérica. Junto a los bosques se nos presentan lo que se denomina orlas o etapas de sustitución, que están formadas por brezos, piornos y tojos. Estos brezales y piornales llegan a alcanzar extensiones muy significativas. Como vemos, solamente en lo que es el gran bosque se nos presenta una gran diversidad de ambientes que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar el muestreo y que debemos de añadir a todos los otros citados anteriormente. Realmente, el conocimiento de esta estructura fue básico y fundamental a la hora de diseñar y realizar el muestreo. Toda esta complejidad de medios y lo limitado del tiempo del que disponíamos nos obligaba a plantear un modelo de muestreo sistemático y concienzudo. Junto a José Antonio Fernández Prieto diseñamos un método de muestreo que nos pareció el más adecuado, ya que en él teníamos en cuenta todos los factores que intervienen en la diversidad de la bioflora. Así tenía presente los diferentes medios existentes, la diversidad de bosques y los tres pisos bioclimáticos. El método se basó en trabajar sobre los elementos fitosociológicos existentes en el territorio, buscando las unidades vegetales, asociaciones, que representaran cada tipo de vegetación en cada piso bioclimático. Para esto, José Antonio fue fundamental, dado su perfecto conocimiento de la vegetación de este territorio. Una vez que fueron escogidas las unidades citadas, las recorrimos para localizar en su interior el espacio que mejor la representaba, donde la comunidad vegetal crecía más pura y englobaba la mayoría de las especies vegetales que la componían. Y allí delimitamos una parcela dentro de la cual procederíamos a recoger los briófitos que en ella crecían. En los grandes bosques de robles, hayas y abedules se seleccionaron parcelas
de muestreo general bien delimitadas, de una superficie de 50 por 50 metros, dentro de las cuales se realizó un muestreo de los briófitos tomando como base una superficie de 10 por 10 metros en el centro de la parcela, y todo ello medido con cinta métrica, de forma que englobara la máxima representatividad de la misma. Esta superficie de 10 por 10 se muestreó de forma exhaustiva, pasando a continuación a recorrer el resto de la parcela de 50 por 50 para recoger muestras en medios que no quedaran englobados en la parcela más pequeña, pero sí presentes en el conjunto de la parcela de 50 por 50. En los bosques ribereños, orlas de bosques y otros medios, las parcelas tuvieron que ajustarse a sus dimensiones, ya que por regla general un bosque ribereño no presenta esa anchura. Así que lo que hicimos fue ampliar la longitud en detrimento de la anchura. En otros medios, como lagunas, cantiles rocosos, taludes, fuentes y emplazamientos humanos, casas, muros, etc., que por sus características no cabe delimitar parcelas, se muestreó todo lo posible, y siempre que existía una comunidad vegetal característica de ese medio, se tuvo en cuenta para muestrear en su interior. ¿Cómo se realizó la herborización de las parcelas? Expondremos como ejemplo los bosques. En este tipo de medios, lo primero que hay que diferenciar es lo que crece sobre los árboles y arbustos. Hay que tener en cuenta que en el mundo de los briófitos, el primer metro y medio del árbol, desde el suelo, se considera parte del suelo, pues está muy influenciado por el medio terrestre, y los briófitos que se desarrollan son principalmente especies terrícolas que ascienden por el tronco. Las muestras de los troncos, propiamente dichas, se recogieron a partir de ese metro y medio del suelo, que es la parte donde crecen las especies denominadas corticícolas, aunque también puede haber alguna especie de la base que asciende, sobre todo en bosques puros, donde no llega la contaminación, como sucede en Muniellos, pero siempre en estos casos presentan menor biomasa. Al recoger las muestras de los troncos, lo hicimos separado los del lado del árbol orientado al norte de las del lado orientado al sur. Esto lo realizamos dado que pretendíamos comprobar si se presentaban diferencias significativas según la orientación. Los resultados nos mostraron que los taxones crecen sobre toda la superficie del árbol, observando que los árboles adultos presentaban, como era de esperar, un mayor recubrimiento en el semicírculo orientado al norte, mientras que en el semicírculo orientado al sur aparecían solamente pequeñas poblaciones aisladas de musgos pleurocarpicos mayoritariamente. No nos olvidemos que nos encontramos en un bosque que se desarrolla en un clima muy húmedo. Como es lógico, recogimos por separado muestras sobre todas las especies de árboles y arbustos. Aquí sí hubo diferencias significativas, ya que había grandes contrastes en la cantidad y variedad de briófitos presentes en unos y en otros. Los que menos diversidad y abundancia presentaban eran acebos y plátanos. Con respecto al suelo, la superficie que sustenta el bosque, se recogió por un lado lo que crecía sobre la tierra, el suelo humífero. Por separado, lo de las piedras, que por su tamaño no pueden considerarse rocas. Y si había alguna roca de gran volumen, dentro de la parcela recogíamos muestras de ella. En cuanto a los troncos caídos en el suelo, hay que considerar el tiempo que llevan caídos, pues ello determina la brioflora que allí se implanta, ya que nos podemos encontrar en tres situaciones muy diferentes.
madera recién caída, en la que se conservan las especies propias del árbol. Madera que ya lleve un tiempo caída, por lo que se terrifica y donde se implantan briófitos terrícolas. Y por último, cuando el grado de descomposición de la madera es alto, nos encontramos que entonces se instalan sobre ellas comunidades características e independientes, denominadas comunidades de madera en descomposición. Así vamos recorriendo la totalidad de la parcela de una forma lenta y meticulosa. En los bosques ribereños hay que tener muy presente la influencia que ejerce el agua, no solo en sus niveles normales, sino también en las crecidas, zonas de inundación esporádica. Los ríos y arroyos, cuyos lechos de cantos rodados no suelen presentar flora briofítica. Si la hay, es muy escasa, debido a que el movimiento constante de los cantos impide el desarrollo de estos vegetales. Hay que mirar con atención las raíces que se sumergen en el agua, los taludes laterales y alguna roca fija que pueda aparecer. Los depósitos de bloques se arborizaron dos tipos diferentes, unos de bloques de tamaño más bien grande, de más de 50 centímetros, y otro de bloques más pequeños. Este segundo realmente nos sorprendió por la riqueza y variedad de briófitos que contenía. Nos quedamos asustados. De esta forma lo fuimos haciendo en todas las parcelas que previamente habíamos marcado en compañía de José Antonio. No es necesario aclarar que durante los recorridos, hasta llegar a las parcelas señaladas, íbamos recolectando muestras de los diversos medios que encontrábamos, taludes, arroyos, cascadas, fuentes, grandes bloques de piedra, etc. Y que realizamos salidas específicas para recolectar en otros medios y ambientes. De todas las zonas en las que recolectamos, recuerdo que la más dura y difícil fue un gran brezal de brezo rojo, Erica australis o especie aragonensis. Estos brezales son, por regla general, muy pobres en todo tipo de vegetación, por lo que los briófitos no iban a ser una excepción. Además, los brezos alcanzan una altura considerable y sus ramas parten desde el nivel del suelo, lo que los hace muy cerrados. Como mínimo era necesario recorrer la parcela señalada, mirando el suelo y las ramas. No me quedó otro remedio que ponerme a gatas e ir recorriendo su interior como si fuera un jabalí, con la única diferencia de que yo sí sufría los golpes y arañazos que me propinaban las ramas durante mi deambular por su interior. No creo que sea necesario decir que salí como un verdadero esciomo. Me abrazaron. Después de cada jornada de muestreo, había que ir al laboratorio para preparar las muestras y seguidamente Carmen las iba revisando y determinando todos los especímenes, taxones, que habíamos recolectado. Una vez concluida la fase de investigación, llegó el momento de plasmarlo en el papel. La primera tentación fue realizar un informe exhaustivo, pero hecho de una forma simple, a modo de lista. La otra opción era hacer algo distinto, que fuera más útil y didáctico. Nos inclinamos por esta segunda. No sabíamos dónde nos metíamos. Nos parecía una idea fenomenal, pero no pensamos el trabajo ímprobo que nos iba a costar, más aún cuando teníamos fijada una fecha límite para entregar el manuscrito. Llegada la fecha estipulada, entregamos el manuscrito y se editó el libro. Por fin pudimos descansar, satisfechos por haber cumplido con nuestro compromiso y por los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Antes de seguir con la conferencia,
Desearía adherirme a los agradecimientos de mi compañero, pero haciendo una especial mención a dos personas entrañables que marcaron un antes y un después en mi trayectoria profesional. Son los doctores Rosa María Simó, con la que hace ya 50 años comencé a estudiar estas pequeñas plantas, adentrándome en el mundo tan especial de la briología, y José Antonio Fernández Prieto, con el que pisoteé y recorrí numerosos medios naturales, aprendiendo muchas cosas de sus enseñanzas, y con el que se puede decir que finalicé mi vida profesional al prejubilarme en el año 2010. También a Miguel Ángel Collado, botánico de corazón, firme bastón en el que apoyarme en todo momento, siempre animándome a seguir adelante. Como ya se dijo, la Reserva Natural Integral de Muñellos es el enclave de Asturias donde la vegetación se mantiene más pura. Hace 20 años, cuando afrontamos su estudio, ya llevaba 30, desde 1970, sin explotaciones humanas, aunque había zonas en que este cese remontaba bastantes años atrás, o más. Al ponernos a buscar toda la información que existía sobre la brioflora de este territorio, nos encontramos con que era escasa y puntual. Además, varias de las citas no podíamos asegurar que se trataran de la propia reserva. No obstante, si no lo eran, pertenecían a localidades próximas. La primera noticia que tenemos de que un botánico herborizase briófitos en Muñellos se remonta a 1835, cuando Michel Charles Duret de Maisonneuve, militar, naturalista, botánico y explorador francés, viajó por el norte de España y de Portugal, hecho que ya referencia Casares en 1932 y que posteriormente, en 1976, amplía Rosa María Simó al dar a conocer todos los briófitos recolectados en la península ibérica por Duret, entre los que se encuentran algunas citas referidas a Muñellos. Otros briólogos como Butch, Simó, Vigón, Casas e Infante publican algunos datos que en su conjunto suman un total de 48 taxones, 20 hepáticas y 28 musgos, englobados en 50 citas bibliográficas. Como observamos, una cantidad insignificante para un territorio tan amplio y variado. Esta situación, que no solo se daba en nuestro ámbito de estudio, sino que era general en otros campos de la biología, es lo que llevó a Víctor Manuel Vázquez a impulsar un estudio multidisciplinar de cuya dirección se encargó el profesor José Antonio Fernández Prieto. Del proyecto, lo único que me agobiaba era el corto plazo, 3 años, que se nos imponía para su realización. Solamente en pensar en la inmensa superficie y los variados medios que encerraba la reserva me hacía temblar, imaginándome los cientos de muestras que iba a tener que revisar, pues en el mundo de estos pequeños vegetales, a diferencia de las plantas vasculares que se ven claramente en el campo, es necesario revisar a la lupa cada muestra recogida y hacer preparaciones para un estudio al microscopio, y preveía que iban a ser muy numerosas. No sé si se lo imaginan, pero el trabajo en el laboratorio con estos pequeños vegetales, estas pequeñas plantas, es muy difícil y tenemos que ser muy meticulosos, puesto que los briófitos crecen generalmente entremezclados unos con otros y muy pocas veces aparece formando alfombras, céspedes
almohadillas puras, por lo que no sirve eso de decir a simple vista, este es fulanito, sino que hay que observarlo con mucha atención y casi siempre a través de la lupa de altos aumentos para poder apreciar si hay algún otro taxón entremezclado. Posteriormente, para la diferenciación de las distintas especies, suele ser necesario hacer preparaciones para poder examinarlas al microscopio, ya que las diferencias entre ellas pueden encontrarse en, por ejemplo, la disposición y tipo de células que constituyen la estructura analizada, en los pequeños dientecillos que presentan sus hojitas o filidios, y un largo etcétera de detalles imposibles de ver a simple vista. Nada más aceptar la realización del trabajo, comenzamos a efectuar los primeros muestreos a la vez que íbamos delimitando las parcelas, pues no había un minuto que perder. Pero aunque el diseño y la posterior realización del muestreo fueron muy meticulosos, somos conscientes y estamos seguros que en posteriores estudios irán apareciendo nuevos taxones para añadir al ya amplio catálogo de más de 300 briófitos. Para los que no conocen el libro, les diré que si se desea conocer individualmente la flora briofítica de la reserva de Moniellos, pueden ayudarse de las claves que en él aparecen y que, en principio, recogen los caracteres macroscópicos más importantes. Estas van acompañadas de sencillas ilustraciones muy útiles para la comprensión y el reconocimiento de los caracteres utilizados en la diferenciación de los distintos taxones. Al principio, dado que los briófitos presentan dos generaciones morfológicas bien diferenciadas, gametófito y esporófito, lo que hicimos fue ofrecer dos claves distintas que sirven para reconocer los tres grandes grupos taxonómicos en los que se dividen los briófitos. Utilizando en la primera los caracteres del esporófito, principalmente del esporófito, mientras que en la segunda son los caracteres del gametófito los principalmente utilizados. Estas claves solo son necesarias para poder saber si la planta que tratamos de identificar es un anthocerota, una hepática o un musgo. Una vez que alcanzado este punto, lo que debemos hacer es continuar en la clave general que para cada uno de estos tres grupos se presenta de forma individual. Clásicamente, todas las claves se han realizado de forma dicotómica, esto es, ofreciendo al lector dos opciones o alternativas, con las características que debe presentar el briófito objeto de estudio, de tal manera que una de las opciones es generalmente excluyente de la otra, puesto que o bien se presentan los caracteres de la primera propuesta o bien los de la segunda. Esto precisa de la correcta interpretación de las cuestiones que en cada apartado se plantean, por lo que es necesario poseer unos conocimientos básicos sobre los briófitos en general. Las alternativas se van sucediendo de manera que se avanza a través de las diferentes propuestas a las que nos envía cada apartado, hasta concluir con el conocimiento del nombre científico de la planta estudiada. Las claves generales para la identificación de las hepáticas y musgos nos permitirán llegar al género al que pertenece el material en estudio. Cuando los géneros son pluriespecíficos, se incluye otra clave para la identificación y separación de cada especie, de tal manera que al final del proceso logramos alcanzar el objetivo propuesto, que es conocer el nombre científico
del briófito que aparece escrito en cursiva y seguido del nombre del autor que lo escribió. El catálogo general de los briófitos de la Reserva Natural Integral de Muniellos lo componen 335 briófitos, repartidos entre 2 antocerotas, 104 hepáticas y 229 musgos, y de los que 10 hepáticas y 27 musgos resultaron novedad para el Principado de Asturias. La flora conocida de briófitos de la península ibérica ronda las 1100 especies, repartidas en unos 812 musgos y 282 hepáticas. Extrapolando estos resultados, observamos que la riqueza de mustinias conocida hasta la fecha en la reserva de Muniellos ronda el 32% de la flora briofítica peninsular. Hasta hace poco tiempo, el panorama de conocimiento y conservación de los briófitos en España era un tanto paradójico. Por una parte, se sabe que España alberga una diversidad briofítica muy representativa de todo el continente europeo, por lo que le correspondería igualmente una responsabilidad proporcional a la hora de conservar esta parte de su patrimonio natural. Al mismo tiempo, la legislación española apenas contempla la conservación de especies de briófitos, al no existir un catálogo nacional de briófitos amenazados y ser muy escasos los catálogos regionales que los incluyen. Si bien desde 1994 existe una lista roja de briófitos ibéricos, esta no ha tenido ninguna repercusión legal que pudiera traducirse en medidas de las administraciones dirigidas a la conservación de los briófitos. El proyecto del Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España, que apareció en el año 2012, podría encauzar el conocimiento científico de los especialistas hacia una política de conservación integrada por la Administración. Por el momento, se han seleccionado un total de 105 especies de musgos y hepáticas actualmente consideradas en peligro crítico, CR, amenazadas, EN, y vulnerables, VU, junto con algunas consignadas en datos deficientes, DD. En esta obra aparecen Muniellos con 25 táxones de briófitos amenazados, a saber, en peligro crítico, CR2, Ignum, Uncinulatum y Escapania subalpina. Amenazadas, EN2, Anastrepta orcadensis y Leptodontium flexifolium. Vulnerables, VU 19, entre ellas Andrea nivalis, Barbilophocia tenuata, Cephalosia crassifolia, Lophocolea phtagam, Milia anómala, Culota coartata, etc. Algunas consignadas en datos deficientes de D son dos también, Grimia elongata y Grimia cespiticia. Debemos decir que varias de ellas resultaron novedad para la brioflora de Asturias. A pesar de que los briófitos se desarrollan especialmente en ambientes donde la humedad se mantiene relativamente constante durante todo el año, las exigencias de cada especie con relación no solamente a la humedad, sino también al pH del medio, a la iluminación o a la temperatura, pueden ser muy variables. Muchas especies son eudioicas, es decir, están adaptadas a distintas condiciones ambientales. Tal es el caso de Conocephalum comicum, Aneura pinguis, Bryum argenteum, entre otros. Mientras que otras se encuentran adaptadas a condiciones ambientales muy estrictas, son las denominadas estenoicas,
como Dicranomontanum, Tetraphis pellucida, Sphagnum capillifolium, etc. Estas últimas, las estenoicas, son las especies que caracterizan desde el punto de vista biológico los distintos ambientes. En nuestro caso, algunos briófitos, como varias especies de Andrea, Grinia y Rhacomitrium, crecen directamente sobre rocas completamente descubiertas y son capaces de tolerar grandes periodos de desecación. Otras, en cambio, están adaptadas a vivir continuamente ligadas al medio acuático. Así, varias especies del género Fontinalis viven en aguas corrientes. En suelos forestales, hayedos, robledales, aliseras, el estrato mustinal está formado por musgos pleurocárpicos, como Ilocomium splendens, Tuidium tamaristinum, Rhypidaphus loreus, Plagionium undulatum, que en bosques relativamente húmedos pueden formar un tapiz continuo. Especies de los géneros Orthotrichum, Ulota, Leucodon, Rádula, Frolania, entre otros, se desarrollan como epífitos sobre los troncos y ramas de los árboles vivos, mientras que otros, como el musgo, Tetraphis pellucida, o hepáticas pertenecientes a los géneros Lophocia, Lophocolea o Novelia, lo hacen sobre madera en descomposición. En la distribución de los briófitos, uno de los factores ecológicos más importantes, además de la altitud, precipitación media anual y temperatura media, es el sustrato. Según sean las características de este factor, podemos distinguir taxones humícolas, que son los que crecen sobre el humus, terrícolas, los que se desarrollan sobre tierra, bien suelo o taludes, sasícolas, que se crecen sobre las rocas, piedras, como veíamos anteriormente, piedras, roquedos, cantiles, etc. Corticícolas, cuya apetencia es la corteza de los troncos y ramas de los árboles y arbustos. Lignícolas, que son aquellas que crecen sobre madera en descomposición, y por último los mustícolas, que lo hacen sobre otras especies de mustinias. Si se observan bien las tablas de los briófitos de Muniellos, a la izquierda de la foto, respecto a su ecología, se puede ver que las especies dominantes son las saxícolas. Y en nuestro caso, como todo el territorio se asienta sobre sustratos silíceos, los taxones son principalmente calcífugos. Le siguen los taxones terrícolas y humícolas. Los corticícolas también están bien representados, pero son más frecuentes y con mayor biomasa que diversos. Excepcionalmente, pueden aparecer algunos taxones amantes de la cal, y cuando esto ocurre están ligados a enclaves humanos, donde la presencia del cemento favorece su desarrollo y crecimiento. Bien, como complemento a todo lo expuesto y de forma general, no podemos olvidarnos de las aplicaciones de los briófitos en la sociedad. El hombre tiende a conocer las plantas atraído por sus utilidades agroculturales, medicinales y ornamentales. Y el pequeño tamaño e incomestibilidad de estas plantas no favorece que se desarrolle interés por ellas. No obstante, los briófitos nunca han sido del todo olvidados, y muchos de los usos que actualmente se redescubren tienen orígenes antiguos. Un caso especial
lo constituye el uso de la turba, que procede de la acumulación de material vegetal en ecosistemas dominados por esfagnos. Desde antiguo, la turba ha sido uno de los principales combustibles usados, en especial en áreas de altas latitudes. Aunque fue sustituida por el gas y el petróleo, la complicada situación geopolítica de estas materias primas ha hecho volver de nuevo los ojos hacia otros combustibles hacia este combustible briofítico escasamente contaminante y de gran poder calorífico. En cuanto a otros usos, el ser humano ha empleado las propiedades absorbentes y aislantes de los briófitos, especialmente de los musgos, y los ha empleado en sus hogares como relleno de almohadas, cunas, pañales, botas, y también en despensas y almacenes, en intersticios de construcciones, etc. En el siglo XX se han desarrollado algunos materiales de construcción que incluyen briófitos como aislantes y estabilizadores. Un ejemplo es el hormigón, el llamado o conocido como hormigón de turba. La antigüedad de estas prácticas está documentada por numerosas excavaciones arqueológicas que incluyen, por ejemplo, el hallazgo en Escocia de musgos en letrinas romanas, posiblemente usadas como papel higiénico. También Ossi, el hombre de hielo, hallado en la frontera austro-italiana del Tirol en 1994 y cuya muerte se estima acaeció hace 5.300 años, llevaba consigo musgos que pudo usar como aislantes o como apósitos para las heridas que finalmente acabaron con su vida. Para estas funciones, los musgos con gran productividad en biomasa son los más empleados, y entre ellos destacan nuevamente los esfagnos, usados tanto en fresco como a través de la turba. Las especies del orden Polycales, con sistemas de conducción más desarrollados y mayor tamaño, también han sido utilizados en cestería, confección de cuerdas y otros usos textiles. También se ha empleado, especialmente en China e India, las propiedades medicinales que les otorgan sus metabolitos secundarios. Los vendajes con esfagnos tienen la ventaja de su poder desinfectante unido al absorbente, lo que provocó su uso masivo durante la Primera Guerra Mundial. Aunque a menudo se consideran malas hierbas y se venden productos para eliminarlos, me refiero a los briófitos, el valor estético de los briófitos también ha sido apreciado en algunas culturas como Japón, que además de contar con jardines tradicionales donde los musgos especialmente juegan un papel esencial, aparecen habitualmente en la literatura e incluso en el himno nacional. Más recientemente también en Occidente se han extendido el cultivo de briófitos como ornamentales. En España y Latinoamérica son conocidos otros usos ornamentales relacionados con la decoración de belenes. La procesión del hombre de musgo en Béjar, Salamanca, el día del Corpus, proporciona otro ejemplo del uso de briófitos en festividades. También constituyen en la decoración de acuarios, en la protección de animales en terrarios, así como de bulbos y orquídeas, para lo que vuelven a destacar los esfagnos como principal material empleado. Una de las líneas de estudio con mayor ámbito de expansión en la actualidad es el uso de los briófitos en bioindicación. Ya a comienzos del siglo XX se proponía el uso de briófitos como bioindicadores,
Aunque se consideran en conjunto como dependientes de microhábitats, lo cierto es que el estudio de los epífitos indica que sus comunidades vienen determinadas por factores climáticos. Sin embargo, los briófitos suelen emplearse más como bioindicadores de contaminación, tanto en función de los efectos sufridos por diferentes especies trasplantadas, como de los contaminantes acumulados en su cuerpo vegetativo. Se ha demostrado que los briófitos son capaces de acumular diversos metales pesados, dioxina, hidrocarburos poliaromáticos, antibióticos, etc. Bien, con esto termino la exposición y les doy las gracias por su atención. Bueno, agradecer a Miguel Ángel Collado y a Carmen Fernández Ordóñez su ponencia y su presentación sobre el mundo de los musgos en Muniellos y sus estudios realizados en la reserva. Y nada, convocarles a los interesados para las siguientes conferencias que vendrán posteriormente, recordando que aquellas personas que estén interesadas en la excursión a la reserva de Muniellos en el mes que viene, que por favor se registren ahora con el DNI y el teléfono para contabilizar las personas, la gente que vaya viniendo, porque el criterio de selección va a ser el número de asistencias a este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Sí, me olvidaba, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, adelante. Es que no me queda más remedio que hablar por contestar por alusiones, ¿no? Porque, claro, la presentación que hizo Miguel de aquella famosa excursión de 1978 me ha fastidiado una parte de mi exposición del día 18 de julio. Entonces, quiero aclarar algunas cosas. Primero, que cuando íbamos al colegio, efectivamente, yo era más delgado y tú eras el que ibas debajo y éramos los más bestias del patio. Los más bestias. Primero, porque yo era como un mono que se pegaba con una lapa y tú eras fuerte. Y segundo, lo que no has dicho de verdad es que eran peleas de jinetes y caballos. Y tú eras el caballo. Yo era el caballo, el caballo. Segundo, que en la famosa excursión a Muniellos, con el coche de Carmen, nos volviste locos a Julio y a mí, porque se te olvida la parte de los piornos que cerraban las pistas de allá, la que bajaba a Tuña y tal, que iba rayando los laterales, y cuando llegaste abajo pensaste que eran rayaduras en la pintura y eran simplemente rayaduras en el polvo, ¿no? Bueno, aquella bajada, aquel viaje de llamas fue... Pero bueno, dicho lo cuyo, pues nada, felicitaros porque este fue uno de los trabajos de aquella época, de los años 2000, que dirigía José Antonio Fernández Prieto, del que hablaremos en otro momento, como director de Indulot, de la Universidad de Oviedo, y que bueno, de ahí ha resultado un conocimiento, del que también quiero hablar el día 18, un conocimiento importantísimo para la ciencia, para poder empezar a estudiar de verdad la reserva, y desgraciadamente se han paralizado los estudios científicos de qué es lo que está pasando allí, de los efectos ecosistémicos que está proporcionando todo aquello, etc. Pero bueno, de eso hablaré en su momento. Entonces, felicitaros, sobre todo a Carmen, por el trabajo que hizo, porque tú, aparte de jabalíes, hiciste otra cosa, y decir que, bueno, que ha sido un avance importantísimo, y poder decir
el 32% de la flora biológica ibérica está en un sitio de 5.000 hectáreas donde no hay caliza, que si, claro, si Muníos tuviese parte caliza, pues habría el doble. Entonces es importantísimo que se conserven especies que están amenazadas o en peligro. Y esperemos que con el tiempo, pues bueno, se puedan desarrollar proyectos de investigación sobre esas especies, el porqué, qué significan, etc. Y dicho esto, pues nada más. Enhorabuena y muchísimas gracias por las menciones inmerecidas. ¿Hay algún comentario más, alguna pregunta? Sí. ¿Este trabajo dónde se puede encontrar o está en librerías? Sí, bueno, sí, no, sí, pero en librerías tiene que haberlo. a ver, la editorial KRK, no sé si lo tendrá todavía, pero yo creo que estos ya están online. Sí, está. Sí, en la página principal. Sí, sí. Pero no están completos. ¿No están completos? Le falta alguna cosa, pero sí está en la página. Aparece, si buscas briófitos de Muniellos, te sale. Y en librerías lo había en Supongo que sí. Cervantes y eso estaba. Lo mejor es acudir a San Google, meter el título y ver qué librería lo venden, de viejo, de nuevo, o de pensionista. Eso. Sí. Yo sé que está porque, bueno, alguna vez para consultar alguna cosa y porque cuando llegó el momento de meterlo nos avisaron de la consejería que lo iban a digitalizar. Está digitalizado, pero lo hay en algunas librerías, lo hay, seguro. Las tiradas fueron grandes, o sea que Tiene que haber libros porque... tiene que haber libros y si no en Iberlibro, cualquier página porque tampoco son libros de que digas, era una tirada grande y no son libros que digas, es que esta tirada se agotó, porque no son libros de lectura, son libros de, digamos que técnicos, o más bien técnicos, aunque se trató de hacer un libro divulgativo y que fuera intentado que fuera más de campo, lo más de campo posible, que en estos vegetales es prácticamente imposible, por lo que se mencionó antes. No, y además es un libro que es una auténtica guía de musgos, porque es tan grande la cantidad de especies que trata y tal que, y como viene con una clave de distinguirlos y de reconocerlos y todo, pues es algo más que sencillamente una recopilación de los musgos que hay en Muniellos. Es una guía también para que es aplicable a otras zonas, incluso de Asturias y todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y nada, les esperamos en el siguiente jueves.